Bien, buenas tardes, bienvenido a esta segunda mesa de diálogo y de debate del ciclo anual de Lomau 2021, un ciclo que hemos llamado Destramando la ciudad, miradas, economías, políticas, fronteras de ciudad. La ciudad que muchas veces se entiende como una especie de cartografía hecha por la política, una cartografía trazada con un compás desde los poderes políticos, y en esa cartografía se ignora muchas veces, en muchísimas ocasiones y durante mucho tiempo, la conveniencia de contar con los ciudadanos, porque los ciudadanos, cuando los políticos hacen ese tipo de diseño cartográfico de la ciudad y del espacio público, no se consideran un público activo, sino un público pasivo. A partir de la Ilustración y sobre todo en tiempos más contemporáneos, por ejemplo, en los años 70 y precisamente en Barcelona, con el movimiento social de Barcelona que surgió para responder a un modelo de ciudad capitalista que tenía totalmente fragmentada y destructuralizada la ciudad. El tema de la participación ciudadana en las instituciones y en la política pues empezó a tener una mayor relevancia, y afortunadamente desde ahí ha ido creciendo el movimiento. Prácticamente en muchas elecciones los partidos políticos hablan ya de la participación ciudadana. Luego veremos si esa participación ciudadana se traduce en transparencia y se traduce en una huella real en el desarrollo y en las transformaciones de las políticas urbanas de la ciudad. En cualquier caso, de lo que vamos a hablar hoy de este maravilloso y poliédrico ecosistema que es la ciudad, vamos a preguntarnos o vamos a reflexionar acerca de qué es hacer ciudad y quiénes hacen ciudad. Para ello contamos en esta mesa con gente con profesionales que saben muchísimo más que nosotros, gente que trabaja o que lleva tiempo trabajando en torno a este apasionante tema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Alaya Torras y Sacristá, licenciada en Ciencias de Información, en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, que actualmente es directora de proyectos estratégicos, comunicación y participación en la empresa pública Foment Digital del Ayuntamiento de Barcelona. De 2011 a 2017 fue responsable de participación del área de ecología urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Trabaja codo a codo con Joan Subirat, teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, al que también habíamos invitado y que por cuestiones de imprevisto de la agenda política, porque la agenda política ya sabemos que siempre está llena de imprevistos, pues no ha podido estar con nosotros, pero nos ha hecho un regalo en la persona de Laia, que es una profesional estupenda, y lo vais a ver en la argumentación que hará ella. Vamos a contar también con Verónica Sánchez Carrera, que es arquitecta y está con nosotros, se está incorporando como representante del colectivo Nundo, que surge como una actitud y una manera de hacer arquitectura, con una serie de postulados que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Como la no construcción y el fomento de la crítica y el debate en torno a la ciudad, incluso a los no lugares, a los vacíos, la participación ciudadana para pensar y para escuchar la ciudad. Es otra de las personas que tendremos en este interesante debate. Tenemos a Fernando Ramos, que es arquitecto, urbanista por la Universidad de Navarra, y que, como él mismo se define, ningún campo de la arquitectura teórica o práctica le es ajeno. Desarrolla desde Málaga su actividad profesional en rehabilitación, patrimonio, arquitectura forense. Es un hombre muy implicado en el tema de las transformaciones de la realidad social, económica y ambiental, siempre desde una perspectiva ética, en el pensamiento ético de la ciudad y sus retos, y forma parte de la plataforma ciudadana Defendamos Nuestro Horizonte, que está teniendo un protagonismo en la actualidad malagueña dentro de cierta amenaza urbanística. Tenemos también a José Manuel Cabra de Luna, que es presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. Es abogado, artista plástico, comisario de exposiciones, fue también presidente del Consejo Social de la Universidad, y gracias a ese tiempo en el que estuvo allí, pues hizo dos cosas muy importantes para la ciudad. La primera fue luchar porque Málaga tuviese dentro de los planes educativos de su universidad una facultad de arquitectura y otra facultad de Bellas Artes, y
paralelamente, incluso anteriormente a eso, formó parte de la Comisión Ciudadana que reivindicó un espacio digno para la Pinacoteca del 19 que tiene Málaga, bajo pues un grito ciudadano que tuvo pues, muchísima participación. Luego él nos contará cómo fue la aduana para el Bellas Artes. 20 años de lucha, de reivindicación, de negociaciones que finalmente culminaron hace muy poco tiempo con una estupenda pinacoteca que tenemos en la ciudad. Y contamos finalmente con Albert Lladó, escritor y periodista, es editor de la revista de Letras, escribe en el suplemento Culturas de La Vanguardia. Compartimos ambos ese estupendo último, creo que es el último gran suplemento que nos queda en España, aunque nos hayan quitado espacio, ¿verdad, Albert? Es un escritor estupendo también como novelista. Su última novela es La travesía de las anguilas, aparecida en Galaxia Gutenberg, donde aparece una temática que es una temática muy recurrente en el mundo de Barcelona, también en el mundo malagueño, el barrio como territorio del cual también hablaremos. Es también autor del ensayo La mirada lúcida, publicada en Anagrama, y él también nos hablará de la periferia, como hemos dicho. Estos son los invitados de los que vamos a disfrutar en este encuentro de esta tarde, y le voy a pasar la palabra en primer lugar a Laia Torras, que nos va a hablar en su tiempo de apertura, casi de prólogo, ¿no?, a este debate acerca de si la participación es la respuesta, que es lo que estamos demandando, y vamos a debatir cuál es la pregunta. Laia, muchas gracias por participar, bienvenida, la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, como os explicaba Guillermo, yo vengo de Barcelona y me es imprescindible contextualizar mis minutos de intervención en esta ciudad. ¿Por qué? Pues porque Guillermo hablaba de la conveniencia, que aparece la conveniencia a veces, ¿no?, de contar con los ciudadanos en las políticas públicas y sobre todo en las políticas de transformación urbana de la ciudad. Pero en Barcelona esta conveniencia, digamos, es una obligación. O sea, en Barcelona la pregunta no es si tiene que haber o no participación, porque seguro que la va a haber, sino que la pregunta es cómo queremos que esta participación sea y para qué sirva, para qué va a servir, con quién vamos a contar, etc. Y quería plantear de una manera bastante breve la utilidad de formularse estas preguntas antes de plantear cualquier proceso de participación en la transformación de la ciudad. Porque parecen preguntas obvias, pero no lo son, porque es muy, muy importante saber para qué queremos participar, con quién queremos participar y cuándo colocamos esta participación. Pero antes quiero hacer un breve apunte de la historia de la participación en Barcelona. Voy a ser brevísima, pero si contamos la historia no nos remontamos, digamos, a muchos años atrás, pero sí a la transición, digamos, desde la transición hasta aproximadamente 2011. La participación en Barcelona era muy intensa, igual que lo es ahora, pero una participación que tenía unas características muy diferentes a las que tiene ahora. Básicamente se basaba en las asociaciones de vecinos, las asociaciones de vecinos de los barrios de Barcelona, con unas características de los propios representantes muy específicas. Eran personas, no eran personas, eran hombres que a lo largo de los años han seguido siendo los mismos y por lo tanto en los últimos años eran hombres mayores y básicamente de clase trabajadora que generaban una interlocución con las autoridades, con el ayuntamiento, una relación bilateral bastante poco transparente, muy efectiva, pero muy poco plural, muy poco abierta, muy poco permeable, ¿de acuerdo? Esto, para simplificar, diría que duró hasta el 2011. ¿Por qué el 2011? Por dos razones. Primero, porque aparece el 15M, que hace emergir actores en Barcelona que tienen cosas que decir en relación a la transformación de la ciudad y que ya no es el perfil
de estos señores mayores con interlocución privilegiada y bilateral. Son actores plurales, seguramente de clase un poco más acomodada, de clase media, más formados, más repartidos en su género, digamos, y más jóvenes. Y otra cosa que pasa en 2011 en Barcelona es que hay el primer cambio sustancial de gobierno después de unos gobiernos siempre basados en el Partido Socialista, con coaliciones diversas, digamos, pero por primera vez hay un cambio radical porque, de hecho, empieza a gobernar durante 4 años Convergencia y Unió, que aunque no sería intuitivamente un partido de gobierno proclive a la participación, sí que para demostrar que quiere generar un cambio, sí que empieza a plantear la participación de una manera diferente, ¿vale? Entonces, este cambio con la introducción de nuevos actores, de nuevas metodologías, de un personal profesionalizado en términos de participación ciudadana, se refuerza con el cambio de gobierno de Convergencia y Unió al gobierno actual, digamos, de Ada Colau. Y aquí estamos, digamos, con una participación un poco más moderna, digamos, si es que se puede llamar así. Voy a focalizar con estas preguntas que creo que es imprescindible que nos planteemos cuando nos planteamos generar un proceso de participación en una transformación urbana. Y son unas preguntas que no se hacían antes del 2011, que ahora sí se deben de responder. La primera es ¿por qué? ¿Por qué queremos participación? ¿No? ¿Qué valor le damos a la participación? ¿Qué esperamos que la participación nos aporte? ¿No? Hay una primera respuesta que es una respuesta casi de ciencia política, pero es la que me importa a mí, digamos, ¿no? Que es que básicamente la participación es un instrumento de mejora de la manera de gobernar la ciudad. Nos creemos que debemos impulsar participación porque vamos a gobernar mejor, porque mejora nuestro sistema democrático, y esta es una primera respuesta. Otra, que no es contradictoria, pero es complementaria, es que nos creemos que con la participación vamos a mejorar los proyectos, vamos a enriquecer los proyectos de transformación de la ciudad, y por lo tanto que esta participación nos va a conllevar un añadido al trabajo de los técnicos porque nos aporta información útil para hacer mejores proyectos. Hay otra respuesta posible, que es que la participación nos sirve no para mejorar proyectos, pero sí para hacerlos más viables políticamente y socialmente, o sea, vamos a generar consenso a partir de la participación y estas distintas respuestas nos prefiguran distintas estrategias de participación después. Y por último, también es una respuesta que es muy fea de dar, pero es muy muy común, digamos, aunque no la digamos, que es que hacemos participación porque queda bien decir que hacemos participación, luego cubrimos el expediente, decimos que hemos hecho participación, esto nos legitima, nos quedamos tan anchos y ya está. Y es importante cuando cuando un político nos propone a los técnicos empezar un proyecto, tener esta discusión con el político de manera honesta y de manera clara, porque vamos a escoger una estrategia, una otra o otra, en función de la respuesta que nos vamos a dar a esta primera. Luego hay otra pregunta importante, que es ¿con quién vamos a participar? ¿A quién vamos a invitar a participar? ¿No? Y también las respuestas prefiguran un tipo o otra de estrategia de participación y no son inocuas, ¿no? Una respuesta, digamos, es solo ir a buscar las personas que tienen algún interés en esa transformación, o bien los colectivos que están afectados por esta transformación de la ciudad o con intereses en esta transformación. Solo aquellas personas que tienen algún interés concreto. De hecho, la ley de urbanismo catalana te obliga a hacer esta participación en el periodo de información pública y alegaciones. Digamos, tú permites legalmente participar a aquellos que tienen intereses afectados por esa transformación.
Otra respuesta a esta pregunta de quién es, vamos a los representantes de los vecinos, a estos señores mayores, digamos ahora ya, de los barrios afectados, y vamos a entablar con ellos un diálogo, digamos, bilateral sobre la transformación, ¿no? Eh, Podemos añadir una capa de pluralidad en estos actores y ir también a buscar otros representantes de sectores que tienen alguna cosa a decir en esta transformación concreta, que podrían ser pues, los comerciantes, sectores económicos, sectores sociales, culturales, en función, digamos, del área de transformación de la ciudad que nos interese. O nos podemos plantear invitar a todo el mundo en Barcelona. No sé si recordáis la famosa consulta de la Diagonal que se hizo al final del gobierno socialista. Se invitó a toda la ciudad a participar sobre una transformación de un eje y tuvo unas consecuencias bastante desastrosas para el gobierno, que perdió el gobierno básicamente, no solo por eso, pero digamos, simbólicamente sí, ¿no? Y después es importante también preguntarnos si vamos a invitar solo los que nos van a dar su apoyo en la transformación, o vamos a buscar también las personas que no están de acuerdo y nos vamos a esforzar a que participen, porque también muchas veces invitamos a los que nos acompañan en una política pública, intentamos no invitar a los que no están de acuerdo. Y el resultado de esta participación va a ser muy distinta si intentamos consensuar un mínimo común denominador o si lo único que queremos es, digamos, que reforzar nuestra potencia, nuestra fuerza con discursos afines a la política que vamos a implementar. Y luego ya muy rápido, porque me estoy pasando de tiempo, lo siento, el cuándo colocar la participación en la transformación de esta ciudad. Muchas veces los técnicos, los políticos o los técnicos planifican, dibujan, acaban de detallar una transformación y luego creen que es el momento de enseñarlo a los vecinos. Si colocamos la participación al final del camino, la única respuesta es o sí o no. Si es que sí, tienes suerte; si es que no, en Barcelona seguramente no vas a poder transformar esa zona, porque si hay mucho conflicto, no se podrá desarrollar la transformación. Por lo tanto, tendríamos que pensar en colocar la participación en el momento donde más valor conlleva, donde más información relevante puede aportar a los técnicos sobre todo, y donde más tiempo hay para la concertación política y social. Y lo siento, me he pasado 3 minutos, pero creo que he dicho todo lo que quería decir. Muy bien, Laia, muchas gracias. Luego nos explicarás cómo en el consenso de esos tres agentes, ¿no? Técnicos, políticos y ciudadanos, quién ve la silla, quién ve en la silla el elefante y quién ve en el elefante la silla, porque seguro que en más de una reunión de entre esos tres agentes has vivido ese tipo de situación. Muchas gracias, Laia. Verónica Sánchez Carrera, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. A ti quería preguntarte, porque sé que era uno de los puntos de reflexión del colectivo Nundo, casi al hilo, hay muchas más cosas, pero casi al hilo de lo que acaba de decir Laia, que está bien demandar la participación, pero muchas veces la última palabra, Verónica, se tiene en cuenta la palabra de los técnicos, como por ejemplo en el tipo de debates y de reflexión y de propuestas que hacéis desde el colectivo, o al final, a la hora de la verdad, lo que pesa siempre es la palabra de la política, de la gobernanza. Bueno, buenas tardes. Gracias, Guillermo. Bueno, sí, es empezar por el final, ¿no? Pero es todo este discurso de participación, ¿no? Y de maquillaje, ¿no? Como dice Laia, que está tan de moda y que parece que estamos empezando a trabajar. Al final, bueno, se queda en agua de borrajas
si nos damos cuenta que al final la última decisión siempre es política, los técnicos, y ya no estoy hablando de asociaciones, colectivos o una participación más desde abajo, estoy hablando de técnicos en cargos elevados en ayuntamientos, o sea, como el director general de urbanismo de Madrid, con el que tuve la suerte de coincidir en una mesa redonda el otro día, o gerencia de urbanismo de Barcelona, que empiezan todos los discursos diciéndote, bueno, nosotros hacemos lo que podemos, llevamos 30 años en ayuntamiento, no nos hacen caso, la última decisión es política. O sea, entonces, al final, o sea, podemos incluir la participación y se puede hablar largo y tendido. Yo no creo que sea hoy en día una herramienta de mejora porque nos queda mucho que trabajar para que lo sea. Hoy en día lastra bastante y es muy difícil sacarla adelante. Y de hecho nosotros tenemos muchos más casos de fracaso de participación que de éxito en los procesos técnicos, como equipo técnico que somos, ¿no? En el que metemos a gente. Pero bueno, la realidad es que es cierto que el urbanismo ha cambiado. Es cierto que hace unos años, no muchos, el urbanismo era un papel en blanco con un señor en una mesa de dibujo y un inversor, ¿no? Y un político que decidían cómo tenía que ser la ciudad. Y hoy la ciudad es un sistema de capas superpuestas muy complejo. Y yo soy muy optimista porque creo que por primera vez tenemos las herramientas técnicas y tecnológicas para debatir, para opinar, para criticar, para consultar, ¿no? En red y de manera pública. O sea, yo creo que tenemos unas herramientas que todavía tenemos que aprender a explotar. Y además tenemos una población aquí en España muchas veces muy cualificada y muy técnica. O sea, los grupos ahora mismo de participación, las asociaciones de vecinos, pues muchas veces, y Fernando lo sabe, en Málaga hay maravillosos ejemplos de grupos académicos, activistas con un nivel altísimo de cualificación para reivindicar cosas. O sea, ya no es un activismo ignorante, la verdad. Como podía ser a lo mejor hace unas décadas, que era un activismo mucho más básico, ¿no? Ahora es mucho más elaborado y más potente. Sin embargo, insisto, y yo creo que de nada sirve porque es maquillaje y nos reímos cuando lo decimos, pero de nada sirve todo el trabajo que se haga desde la base si al final la última decisión es política. El resto, lo que estamos haciendo es, no sé, marear la perdiz, endulzar procesos para que luego todo el trabajo técnico se vaya al traste. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Es la última decisión política, ¿no? No. Y lo dejo ahí si queréis para dejar tiempo a las preguntas. No se te oye, Guillermo, Sí, perdona. ahora sí, muchas gracias. La decisión política me tenía ahí como bloqueado para que no interviniese. Bien, efectivamente, ese es uno de los temas para preguntar, ¿no? Cuando abramos el debate a todos los que estáis participando en él. Quería darle la palabra ahora a José Manuel Cabra de Luna, que como he dicho en su presentación, él ha conseguido desde los movimientos técnicos, colectivos ciudadanos, transformar o conseguir dos logros al menos muy importantes para la ciudad de Málaga, como fue la inclusión en los planes de estudio de la universidad, la Facultad de Bellas Artes y de Arquitectura y el Museo para la Pinacoteca del 19. Uno lo hiciste, José Manuel, desde dentro, que fue el de las facultades, porque lo hiciste desde el ámbito del Consejo Social de la propia universidad, y el cambio de la aduana lo conseguiste desde fuera, desde la pura asociación ciudadana que se conformó con diferentes colectivos para reclamar ese uso público, ¿no? ¿Qué experiencia tienes de haber conseguido una cosa desde dentro y otra cosa desde fuera? Una más rápida y la otra mucho más lenta. Pues bueno, buenas tardes a todos, porque hay algunos de los compañeros de mesa con los que no he, vamos, a los que no he saludado. Yo me siento aquí de alguna forma y, en fin, arropado por la figura de Guillermo, un tanto rara avis, porque veo que todos sois técnicos
en la materia de una u otra manera. Yo, como ha dicho Guillermo, soy, más bien diría casi he sido abogado, pero no me he dedicado como abogado a materia urbanística salvo un breve tiempo. Mi especialidad era muy diferente y por eso, desde un punto de vista técnico-jurídico, no va mi opinión. Mi opinión va desde una perspectiva diferente y como la de un ciudadano muy interesado por la sociedad en la que vive, muy interesado por su ciudad y nada interesado en participar activamente en la política desde cargos políticos. Nunca he tenido ninguno y nunca lo he querido. Sería una petulancia por mi parte decir que me lo han ofrecido, pero bueno, eso es absolutamente anecdótico. Ahora bien, contestando a la entradilla de Guillermo, diré, desde el Consejo Social de la Universidad no fue fácil conseguir que Málaga tuviera una escuela de arquitectura y que tuviera también, como no, una facultad de bellas artes. Perdón por acudir siempre a la figura padre o madre de Picasso, pero claro, yo les decía a los señores de la Junta de Andalucía, ¿cómo es posible que en la ciudad donde nació Picasso no haya una escuela de bellas artes? Eso no se puede concebir. Eso es que, vamos, va de suyo, que lo uno ha de traer lo otro. La escuela de arquitectura, bueno, es natural que se diera en Málaga. Málaga es un sitio que ya no es una ciudad solo y creo que a eso nos debemos de referir también. Costó mucho, fue una labor muy desde despachos, aunque acogiendo un movimiento ciudadano y estudiantil cada vez más creciente y más potente. Hubo suerte y sobre todo se hizo la presión en el momento oportuno y bueno, ahí está la universidad. En cuanto a lo del Museo de Málaga, en el edificio de la aduana, casi es una historia, y luego también me quiero referir a eso, casi es una historia poética, porque el edificio de la aduana, que se llama así porque nació en tiempos de Carlos III para aduana, al lado del puerto, prácticamente nunca se dedicó a eso, pero siempre acogió, siempre, salvo un momento de fábrica de tabacos, siempre digo acogió representaciones del poder. Y no deja de ser de una extraordinaria belleza, que ese edificio, que es el edificio civil más civil, está la catedral antes, ¿no? Como religiosa. Pues el edificio civil más importante de la ciudad, hoy hayamos conseguido que esté dedicado a museo. El grito que se hizo clave y que se continuó a lo largo de los años y los años fue la aduana para Málaga. Y curiosamente, esta ciudad, esta sociedad, que es bastante, en fin, dada a la indolencia, pues ahí no lo fue. Ahí fue fuerte, potente, ilusionada. Recuerdo que los manifiestos que se leían en las manifestaciones que se organizaban eran leídos por, bueno, grandes intelectuales, pienso, y gente muy querida de muy diferentes ámbitos, por ejemplo, por Manuel Alcántara. Pero el hecho de que se convirtiera ese edificio siempre encarnando al poder en cualquiera de sus manifestaciones, se convirtiera, digo, en el lugar de la cultura, eso me parece que de alguna forma cambió la visión que la sociedad tenía de la propia cultura. Hoy es una realidad
magnífica. Yo, si no lo conocen, le invito a que no formo parte del museo, pero le invito a que lo visiten, porque comprende dos secciones. Una es la pintura del siglo XIX y XX, y el otro es el Museo Arqueológico, que es de una extraordinaria belleza. El edificio, bueno, los arquitectos lo saben, tiene una magnífica restauración y, en fin, se ha convertido, cada vez más se va convirtiendo en un lugar donde las manifestaciones culturales de todo tipo van teniendo cabida. Y yo no sé si voy bien de tiempo, Guillermo, Breve, sí, sí. me queda un poquito de tiempo, pero es que quiero decir una cosa. Al hilo de lo que ha dicho, no sé cualquiera de las dos, pero porque ahora mismo no me acuerdo del nombre de ninguna. Laia y Verónica. No tengo esa costumbre japonesa de que cuando se sientan en una mesa, lo primero que hacen es ubicar a cada uno, y a mí me sorprende extraordinariamente cuando sin problema alguno, mi chico, a saco. Y digo, bueno, ¿y cómo puñetas lo sabe esto? Pues sí, es que tienen esa costumbre y es la que debo yo de tener también, pero no la tengo. Les decía que me ha parecido muy bien una alusión a la diferencia entre el urbanismo que se hacía y el que se hace. Yo no lo quiero mirar esto desde un punto de vista técnico, pero quiero decir que a mí me parece que el urbanismo de antes, el que yo empecé a vivir cuando empecé mi profesión de abogado, que es cuando más me dediqué a él, luego de ninguna manera, era una especie de urbanismo ilustrado. Es decir, casi un despotismo ilustrado. Y hoy las cosas son diferentes y creo que cada vez más lo son, con independencia de que haya batallas, como la que Guillermo se ha referido en cuanto a la llamada torre del puerto, en la que el pulso es potente, fuerte, duro, pero en fin, eso habrá tiempo para hablarlo. Y ya concluyo, no, ya no, debo concluir Debes ya, concluir. porque ya se me ha terminado el tiempo. Debes concluir. Pues muchas gracias y seguiremos hablando. Gracias a ti, José Manuel. Me quedo con eso tan bonito que has dicho de que fue poético conseguir que la aduana se convirtiese en pinacoteca, sobre todo por algo que tú no has dicho, porque eres un hombre bien pensante y educado, que es donde estaba la comisaría de la Brigada Político-Social en Málaga, donde se torturaba a su responsable y curiosamente ahora, hoy día, una planta más arriba hay una maravilla de cuadro que curiosa o paradójicamente se llama Y tenía corazón, de Simonet. Parece que es como la venganza poética de la democracia sobre la represión de aquella época. Muchas gracias, José Manuel. Y nos vamos con Fernando Ramos, que casi te ha lanzado, José Manuel Cabra de Luna, Fernando, el guante, aunque tiempo habrá de hablar un poquito, como dice nuestro querido amigo Matías Mérida, me decía el otro día, hablaréis de nuestro libro, que es la Torre Rascacielos de Málaga. Pero precisamente con eso y con lo que muy bien han apuntado tanto Laia como Verónica, en el tema de la participación ciudadana, como aquí ha ocurrido con ese tema, donde a los ciudadanos se le ha brindado la posibilidad de presentar alegaciones a los técnicos, como tú mismo hiciste con un grupo de trabajo a través de la Consejería de la Junta de Andalucía, hay cierto elemento de impostura, porque, por ejemplo, por parte de la Administración regional de la Junta de Andalucía no hicieron caso a los estudios previos y por parte del ayuntamiento las alegaciones pues la han despachado como el que despacha el pescado del día de ayer, digamos, nunca mejor dicho, en Málaga. Fernando, la palabra es tuya. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a Guillermo y me alegro de estar con vosotros. Bueno, yo tenía preparado 4 o 5 chorradas, pero la verdad es que me habéis puesto tantas cosas por medio que ya, además, me parece que una de las cuestiones aquí fundamentales, que también ha insinuado Laia, es que la participación en 2021 en esta parte del mundo desarrollado y ya casi el mundo entero, porque en la cultura de la globalización, la participación no es un debate. Quiero decir, hoy está incorporada ya en toda nuestra cultura contemporánea del habitar, en nuestra, bueno, no solo en la cultura contemporánea, sino que ya está trasladada
a todas las escalas, en todos los rangos y en todos los elementos de intervención en la legislación. Entonces, no es, el problema no es si se debe participar o no, que también lo ha dicho ella literalmente. Además, la raíz de esto no es tampoco... Siempre suele hacerse mención a pues, el periodo muy reciente, activo de los años 60, bueno, que coincide, digamos, con, por lo menos en mi opinión, con la caída del mito de la máquina, el movimiento moderno, se pone en cuestión el progreso y el desarrollismo, llega, bueno, fundamentalmente por las dos guerras mundiales, entiendo yo. Ya vemos a dónde llegamos con aquello que ya anunció Goya del sueño de la razón, ¿no? Pues el sueño de la razón, basado en la máquina y en la técnica, no siempre sale bien y llega a las guerras mundiales. Entonces, a partir de ahí, pues, hay una revisión de la cultura, del progreso, de los límites del crecimiento, que tampoco es una, digamos, una reflexión que parta directamente de la sociedad civil, sino que parte incluso del poder, una toma de conciencia de que ese camino no tiene ningún sentido. Por otra parte, esa resistencia al poder tampoco podemos situarla ni siquiera en el siglo XX. La referencia creo más evidente sería el discurso de la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie, que es de 1577. O sea, si en el siglo XVI ya se estaba preguntando el que fue mejor amigo de Montaigne, ¿qué razón? Porque el discurso de la servidumbre lo que dice básicamente son dos cosas. Primero, ¿cómo es posible que una sola persona, supongo que retomando lo que ya dijeron en su tiempo Platón o Aristóteles, cómo es posible que un tirano pueda dominar a cientos de miles de personas, ¿no? Pues eso ya está planteado en el siglo XVI. Y su conclusión es, y a algunos les va a sorprender, pero la conclusión es que ese sistema de dominio se basa en los 5 o 6 que tiene alrededor, en la guardia pretoriana, que es los que le resuelven, pues, digamos, la papeleta técnica. Esa guardia pretoriana de 5 o 6, a su vez, controlan a otros 300 o 400, y así es como... Y eso se puede aplicar literalmente a nuestra sociedad contemporánea. Es decir, la participación está en nuestra cultura, la legislación nos obliga a ponerla en práctica, pero nos encontramos que no se puede poner en práctica con efectividad. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde habría que plantear el por qué ocurre esto, ¿no? Verónica ha indicado algunas razones, el tema de la política, por supuesto, pero yo creo que debemos de entrar en la cuestión que sí que se ha señalado, es así, desde los años 60 para acá, que es la cuestión del encuadre, del marco y de la propaganda, que son maquinarias básicas del poder y además que tienen una característica, yo creo que muy esencialmente bélica, y que es lo que al final nos impide ejercer esa participación que todos sabemos que es parte de nuestra forma de habitar, porque se habita participando. La participación no es una capa que se añade o una memoria o un anejo de memoria de participación que se añade a los planes. Es una manera de participar desde origen y si no está en el origen, el desarrollo, las propuestas, la forma de ejercerla, pues no es plena. En la cuestión de la arquitectura, yo creo, bueno, yo soy pesimista también un poco en el sentido que ha apuntado Verónica. Yo creo que la arquitectura ha caído, bueno, lo ha intentado desde mediados del siglo XX y la verdad es que ha ido tropezándose una y otra vez y ya hace tiempo que entiendo yo que al menos que una gran parte de la profesión pues ha optado por permanecer en una zona que ya denunciaba, por ejemplo, Leonardo Benévolo hace 50 años, de refugiarse en la artisticidad, en la arquitectura de producto, la arquitectura de consumo, porque es una manera muy cómoda de seguir participando de esa configuración del territorio desde el poder. La arquitectura primero intentó acompañar a la disciplina en general
a esos movimientos sociales urbanos incipientes de mediados del siglo XX, desarrolló figuras como los advocacy planners, como el planeamiento al servicio de los movimientos sociales, de los ciudadanos directamente, como contrapartida o contrapropuesta a la arquitectura del poder, pero ya en los años 70, por ejemplo, Robert Gutmann decía que ese camino no tiene solución, es una pérdida de tiempo que al final lo que consigue es que el poder utilice esa contrapropuesta para legitimarse. Así también lo decía Lefebvre, que decía que, bueno, la verdad es que la participación, estamos hablando del año 74, la participación, si no se es dueño o no se coparticipa en la creación del marco, al final lo que hace uno es el espectáculo de la participación. Y eso, obviamente, a lo que lleva es a la legitimación del poder. Yo creo que la arquitectura lo ha intentado, pero es que yo creo que la clave de esta participación no ha estado nunca en la arquitectura. La arquitectura ya tenía suficiente con lo que traía culturalmente de la cultura clásica, con deshacerse de todo aquello y generar su propio lenguaje, su propio método de proyectación, los inicios del planeamiento urbanístico. Con eso ya tenía suficiente. Pero yo creo que las disciplinas que realmente han renovado esa forma de entender la ciudad y la arquitectura y el urbanismo ha sido pues la sociología, la antropología, la geografía y el medio ambiente, que son los que nos han ido indicando el camino de dónde estaba fallando la arquitectura, entendida como un sistema de producción que no atendía al resultado real. Seguimos dominados, creo yo, por el complejo urbano industrial, ahora habría que decir complejo urbano industrial turístico, que sigue produciendo espacio urbano a costa de destruir ciudad. Necesita producir espacio urbano y eso no se hace con la ciudadanía, eso se hace jerárquicamente y acompañado, o sea, encuadrando cualquier cultura nueva, cualquier normativa nueva, de manera que sume a su interés, como ha hecho con la sostenibilidad o como ha hecho con la participación. Y ya por rematar, me parece que la clave, si queremos entender la participación, hay que hacerlo desde la sociología, básicamente. Aquello que decía Simmel, de una ciudad no es una entidad espacial que tenga consecuencias sociológicas. Una ciudad es una entidad sociológica que tiene una manifestación espacial. Entonces, si cuando participamos no mejoramos, desarrollamos plenamente esa entidad sociológica, pues esa forma espacial no va a cambiar de acuerdo a esa mejora. Simplemente seguiremos pues en manos de vendedores como en Macondo, seguiremos en manos de Melquíades, que nos vuelvan a traer hielo a asombrarnos, como por ejemplo con forma de rascacielos en el puerto, y presentándonos esas novedades desarrollistas, pues la sociedad va a seguir exactamente igual, solo que nos van a cambiar el decorado, y además Guillermo lo ha mencionado así, bueno, no quiero que se me olvide, tanto José Manuel como Guillermo habéis dicho inconscientemente torre, y no es torre. Sí, es rascacielos. Claro, esa es otra de los elementos de encuadre que utiliza el complejo urbano industrial y el poder, porque es la manera de dominar a la ciudadanía. Es un rascacielos, por mucho que el promotor diga que es una torre. Y esa es la manera de vendernos la moto y de, además, que es a lo que iba, que ha comentado Guillermo, literalmente que se nos permite o se nos brinda la oportunidad, también lo ha comentado, no sé si Laia, el tema de las alegaciones. Bueno, las alegaciones no es la participación. Las alegaciones es una de las pequeñas obligaciones que tiene cualquier procedimiento reglado del planeamiento urbanístico, que no es nada más que dejar constancia, porque no hay más remedio, de pues, posibles disensos, posibles defectos de forma o sugerencias, pero en ninguna manera es un proceso participativo que tiene que ser de origen. Y remato ya diciendo que lo ha comentado antes José Manuel, yo intento siempre reivindicar, yo sé que hay una inercia en Málaga
con el tema de la cultura malagueña de la indolencia. Yo creo que no es así. O sea, es verdad que ha costado mucho los éxitos o los éxitos que proyectamos, vamos, que nos gustaría tener en la participación malagueña, comprometida, que hace una cultura democrática desde el urbanismo democrático reciente, como para tenerla en cuenta. En diferencia, diría que la Barcelona de El Haya viene de la Barcelona de Porcioles. Ellos, por suerte, se libraron de Porcioles. Nosotros todavía lo tenemos aquí, pero también lo conseguiremos. Muchas gracias, Fernando. Has tocado temas muy tan interesantes también, que incluso, por ejemplo, esa especie de concepto que tú has manejado del espectáculo, podríamos llevarlo a la teatralidad de la participación ciudadana que por parte de la política, que además choca con uno de los principios de la denuncia precisamente de Joan Subirats, que es en lugar de esa teatralidad democrática, una democracia real de la participación o una participación de calidad. Lo que sí es cierto es que para entender una ciudad es primordial registrar la ciudad por dentro, y la mejor manera de registrar la ciudad por dentro es conocer, recorrer, palpar y pensar sus barrios, que es un territorio que muchas veces queda escondido, queda incluso conformado como periferias dentro a veces de los mismos centros históricos de la ciudad. Y en ese sentido quería yo preguntarte, al ver que tú trabajas mucho en este tema, si cuando hablamos de participación, el tema del barrio, que precisamente es donde, cuando decía antes Laia, hacía alusión al 15M, antes del 15M o un germen de nacimiento del 15M es el barrio. Suelen ser las asociaciones de vecinos, el tema asambleario de los barrios, donde realmente está ese concepto de resistencia y de postulamiento por cambiar las cosas. Pero por otro lado, da la sensación de que en los barrios es donde está incluso considerado el ciudadano de tercera categoría, ¿no? El ciudadano de los márgenes de la ciudad y al margen de las políticas urbanísticas de la ciudad, ¿no? Sí, muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Os escucho con mucha atención y aprendiendo mucho, porque yo tampoco tengo una mirada técnica, no soy arquitecto, soy una persona que ha nacido en un barrio. Ahora os explicaré muy brevemente en qué barrio, porque no es solo la cultura del barrio, sino es la cultura de la periferia, que para mí es algo un poco diferente. Eh, y es alguien que camina la ciudad, ha vuelto a caminar ese barrio de la infancia, que es una forma también de intentar explicar literariamente la ciudad. Y es un barrio donde yo nací, que se llama Ciudad Meridiana, un barrio tristemente bastante conocido en España hoy en día, porque aunque no hay datos exactos, se sabe que es el lugar donde hay más desahucios ahora mismo, en este momento. Escuchaba atentamente a Fernando porque hablaba de Porcioles. Es un barrio que nació en el 63 a partir de dos promotores que se juntaron con una empresa que se llamaba Construcciones Torre Baró S.A. Uno es Samaranch, la persona que puso luz a Barcelona y anunció un poco Barcelona como ese gran escaparate de los Juegos Olímpicos. Y otro es otro personaje que a lo mejor os suena en Málaga, que se llamaba José Banús, ¿no? Estos dos personajes, en la estela de Porcioles, crearon un barrio que en realidad era un barrio que no debía ir donde está situado, porque ese terreno era para un cementerio. Lo que pasa es que los arquitectos de la época, los técnicos de la época, advirtieron que era un territorio demasiado húmedo para construir, ¿no? Y si no se podía construir un cementerio, pues se construía a pisos, rascacielos, para la gente que no tenía recursos para ir hacia otro lugar. Entonces yo no nací en cualquier sitio del barrio, sino que nací y crecí, viví. Yo nací en el 1980, viví hasta el 1994-95, justo cuando pasaron las Olimpiadas, en una curva que años después hay el letrero inmenso, como si fuese el letrero de Hollywood, que dice bienvenidos a Barcelona. Nací justo en esa esquina y un poco como un cuadro de Magritte, ese cuadro que dice esto no es una pipa, pues nosotros hacíamos a la inversa, ¿eh? Anunciábamos Barcelona sin ser del todo Barcelona, ¿no? De hecho, mi madre no nos decía no cruzar la calle, nos decía no cruzar la ciudad, porque después del paso de peatones era otra ciudad, ¿no? Entonces, pasados los años, nosotros nos fuimos de Barcelona, luego volví para estudiar. Yo siempre había querido narrar esa vida que es de barrio, pero es de periferia,
y no sabía cómo. Entonces encontré, justo cuando cumplí los 40 años, una forma de narrarlo a través de la novela. Pero el reto para mí era narrar precisamente los márgenes, por eso decía que me interesaba más la periferia que el barrio, los márgenes sin caer en la marginalidad. No quería, por un lado, hacer un relato nostálgico, que a veces también caemos en la idea de barrio. Nosotros lo habíamos sufrido mucho porque mientras no llegaban, no teníamos prácticamente supermercados, había uno, había un centro cívico y poca cosa más, no había los servicios básicos. Mientras eso pasaba, en los grandes museos de la ciudad se estaba estetizando esa vida de barrio. Había, no sé si os recordaréis, en aquella época una gran afición por lo que se conocía por el cine kinky, ¿no? Que nosotros veíamos como una estetización brutal. Pero ni esa nostalgia, ni tampoco una estigmatización de esa vida en Ciudad Meridiana, que al final es una vida periférica que todos podemos reconocer en nuestras ciudades. A mí lo que me interesaba, de hecho, era intentar explicar cómo se puede resignificar la ciudad desde sus afueras, ¿no? Allí llegué a una breve conferencia que está publicada en castellano por Pretextos de Michel Foucault, que dice el pensamiento del afuera. Y Foucault se pregunta, ¿en qué se basa la ficción? ¿Qué es lo que busca la ficción? Y cuando dice ficción quiere decir representación a través de la literatura, ¿eh? Dice, no se basa en hacer visible lo invisible. No se trata de hacer eso. Eso no es representar literariamente algo. Se trata en compartir cómo es de invisible la invisibilidad de lo visible. Parece un trabalenguas, pero en realidad era mirar allí donde ponía Bienvenidos a Barcelona, cómo podía ser el barrio que menos personas de Barcelona conocen o visitan. De hecho, hoy en día, si uno pregunta a vecinos de Barcelona si alguna vez ha visitado Ciudad Meridiana o Torre Baró, que es el barrio colindante, en, no sé, un tanto por ciento, pero me arriesgaría a decir que un 80 o un 85% jamás la han pisado, ¿no? Esto por un lado, cómo puede ser de invisible lo que es más visible, lo que anuncia la ciudad. Y yo, como la novela es un juego también de aprendizaje de lenguaje, pero sobre todo de mirada, siempre recuerdo dos juegos infantiles que de alguna manera constituyeron mi manera de mirar a la realidad, ¿no? Uno, si os acordáis, es el quién es quién. En el quién es quién siempre estamos intentando adivinar lo que hay oculto. El quién es quién, si uno lo analiza a nivel de sistema de juegos, es la mirada del policía, del interrogador. Siempre es un interrogatorio. A mí me interesaba mirar la ciudad como dónde está Wally. No sé si os acordáis del juego de Wally. Wally está en el centro absolutamente de la mirada y sin embargo no la vemos. Eso es la invisibilidad de lo más visible. Eso tiene que ver en no intentar dar voz a los sin voz, sino escuchar su silencio, que es algo que le gustaba decir a Benjamin y que lo rescata Mayorga. Y eso es también entender que por mucha precariedad que hayan en esas periferias de las ciudades, son lugares privilegiados para mirar y resignificar la ciudad. En el gran profesor y gran dramaturgo Sanchi Sinisterra, cuando crea el Teatro Fronterizo a finales de los años 80, en el manifiesto del Teatro Fronterizo dice que la frontera es justamente aquello donde no se ven las fronteras. Y ahí hay ese es el posicionamiento privilegiado que a mí me interesaba pues, explorar, investigar, siempre a través de la ficción. Y es verdad lo que decía Laia, que uno de los problemas de aquellos años es que el personaje protagonista de esos lugares sería ser un hombre determinado con unas formas determinadas. De hecho, una de las cosas que intento visibilizar desde la invisibilidad en la novela es una anécdota que mucha gente del barrio, sobre todo los más jóvenes, no recuerdan, y es el secuestro a un autobús. El secuestro a un autobús a partir de Manuel Vital, que era el presidente de la Asociación de Vecinos de Torre Baró, que era conductor de autobuses y cada vez a finales de los años 70, justo debe ser el 78 el secuestro, cada vez que iba al ayuntamiento y pedía, por favor, poner un autobús en Torre Baró, porque es de una orografía imposible. No se puede uno trasladar fácilmente caminando por Torre Baró. Pues le decían que eso era imposible. Y en esa imposibilidad lo que hizo Manuel Vital
es secuestrar un autobús, a transitar a Torrebaró con un autobús, aquello que era imposible se hizo posible, y hoy en día muchos de los chavales que toman ese autobús no saben que el trayecto es el trayecto que hizo por primera vez Manuel Vital. Pero si es verdad que fue Manuel Vital, que algunos aún lo recuerdan, Laia seguro que lo recuerda, pero muchos vecinos, los más jóvenes, no lo recuerdan, si es verdad eso, lo que no se recuerda en esa invisibilidad de lo visible es que lo primero que hizo Manuel Vital es parar el autobús cuando lo secuestró, llamar a su mujer y decir, allá vamos. Y fueron las mujeres del barrio las que fueron trazando el camino. Manuel Vital solo secuestró el barrio y solo condujo. Ese trayecto, esa cicatriz que aún queda hoy en el trayecto urbano de ese autobús, en realidad lo dibujaron las mujeres de Ciudad Meridiana y Torrebaró. Y acabo porque no Me quiero gusta abusar del eso tiempo. último que has dicho, porque ahora voy a lanzar una pregunta, creo que vamos a tener tiempo para 3 preguntas. Yo que soy de barrio como tú, de un barrio no periférico, pero un barrio extraño, porque es un barrio como el Albaicín dentro de la ciudad, donde también te dicen no bajes a la ciudad, y dices, pero si estoy en la ciudad, ¿no? Ese concepto de frontera que a mí me hizo enamorarme de la pintura de Manuel Ángel Ortiz con ese Albaicín cubista, o redescubrir después ya más de mayor en la Universidad Torres García, donde la frontera no existe y donde mi abuelo me explicaba que una cosa es ser de la frontera y otra cosa, como tú has dicho en cierto modo también, es ser en la frontera, que yo creo que es un poco donde tendríamos el punto de vista. Con lo que estamos hablando de resignificación y de miradas, como hablábamos al principio, voy a lanzar una pregunta que tiene que ver con el nombre que le pusimos a la mesa, ¿no? De una silla no es un elefante, porque Pedro Marín sugiere muy bien que efectivamente cuando estamos hablando de participación en ciudadana, hasta hace pocos años la discusión en esa negociación que es toda ciudad, ¿no? Una ciudad es una negociación entre el poder político, los técnicos y los ciudadanos. Antes el elemento de debate era la silla. La silla puede ser más grande, más pequeña, puede ser de color azul, puede ser de ANEA o puede ser metálica. Sin embargo, ahora el debate cuando hablamos de participación ciudadana no es la silla o el tamaño o el color de la silla, es que, por ejemplo, a lo mejor los políticos en la silla ven un elefante y nosotros, o al revés, los políticos en la silla ven la silla y nosotros, como bien has contado tú con el tema del secuestro del autobús, esa silla para nosotros es un elefante o es aquello que nos va a permitir movernos en lugar de estar sentados sin poder tener esa especie de libertad, ¿no? ¿A qué creéis que se debe? Es una pregunta que abro ya en general para todos. Ese tipo es una cuestión de significante, de significados, o de no querer un punto de encuentro, o incluso algo que tiene que ver mucho con la participación ciudadana. ¿Queremos participar para ser escuchados o para tomar decisiones y participar en ellas? Guillermo, a mí me gustaría hablar en este momento, si me lo permite. Sí, claro que sí. La pregunta que Pedro Marín Cots se hace, que es muy oportuna, que es muy aguda, en el fondo creo que tiene una respuesta que alguna vez vagamente nosotros hemos hablado, digo tú y yo. A la ciudad le falta literatura, le falta arte, en el sentido profundo del término. No de que sea un magnífico espacio en el que el arte pueda darse, desarrollarse o nacer, sino desde otra perspectiva. Y eso contestaría a la pregunta que se hace Pedro Marín Cots. Es decir, ¿por qué ocurre eso? Porque eso ocurre precisamente porque no hay un sustrato común. Y ese sustrato común que se ha perdido y casi la ciudad se ha convertido en una especie de ámbito de discusión, pero a veces no ámbito de quererla. Esta frase no es mía, es del poeta Pedro Salinas. Pues me vaya a permitir que yo lea una reflexión que se hace Hans-Jörg Gadamer en relación con el arte y que me va a servir para apoyar mi posición. Dice Gadamer, el arte es ante todo una experiencia de la verdad y el ser. El arte no es partícipe de un grado menor de realidad,
sino todo lo contrario. En el arte, el ser se incrementa. Creo que hemos perdido muy grandemente la capacidad de mirar a la ciudad, de pensarla desde la perspectiva artística. Aquí han salido términos técnicos, aquí han salido en el debate hasta ahora reflexiones utilizando tal conocimiento, tal otro, tal perspectiva, pero no ha aparecido esta, que por ejemplo Walter Benjamin jamás habría escrito nada de la ciudad sin tener en cuenta esto que estoy diciendo. Eso por supuesto, y él era un gran observador de la ciudad y un gran pensador de la ciudad. Yo me refiero ahora, quiero traer a colación 3 posiciones ante la ciudad. Una, la de la ciudad como una idealización celeste, que es la de Vicente Aleixandre en su poema Málaga, ciudad del paraíso. Otra, que es la de Borges, en la que habla de Buenos Aires como un mapa de sus ilusiones, de sus pasiones, etc. La hace tan suya que se convierte en algo que es real no siéndolo, como es un mapa. Y tercero, hablo ahora de la ciudad que invoca Alfonso Canales, que tiene un poema magnífico que titula Ciudad Madre. Comienza con un verso que dice, es como si yo fuera. De modo y manera que ahí se produce una especie, permítanme en fin, la palabra por su incluso circunstancias de desuso, transustanciación entre el poeta y la ciudad y viceversa. Entonces, para pensar la ciudad tenemos también que partir del pensamiento desde la perspectiva artística para hacerla absolutamente nuestra. Y entonces esa dicotomía que apuntaba Pedro Marín quizá ya deje de darse o de darse tan patentemente como ahora lo hace. Bien, muchas gracias, José. Bueno, yo no sé si queréis aportar algo más o si damos por respondida la pregunta a Laia para plantear otra, pero si quieres, sí, perfectamente, Laia. No, si simplemente ahora me da como cosa a volver al terreno de lo político, que es el mío, digamos. Y para mí, lo dijo un poco Verónica y también Fernando, para mí, cuando hablamos de participación, uno piensa en silla y el otro piensa en elefante, porque es un término poco concreto, digamos. No sabemos qué decimos cuando hablamos de participación. Para mí, algunos hablan de ajustar decisiones políticas legítimas, porque hemos votado a esos políticos, pero ajustar decisiones públicas, y otros hablamos de repartir el poder y de reclamar poder. Y son cosas muy diferentes que se encuentran en una misma sala, digamos. Claro, es que Entonces, precisamente era la pregunta que quería haceros un poco a ti y a Verónica, ¿no? Que sería una pregunta un poco doble, pero está unida, que es cómo educar a la ciudadanía en que sea participativa y participar. ¿Para qué y cómo? ¿No? Porque efectivamente para formar parte de la gobernanza, para hacer parte de una oposición activa, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo educar? Porque, por ejemplo, Fernando, que también la pregunta es para ti, porque tú has dicho que la sociedad civil, has hecho un alegato que me parece muy bien, de la sociedad civil no indolente malagueña. Tú sabes que ya a veces hay un poco discrepo como contigo, porque no sé si la ciudadanía malagueña es tan participativa y o participa de una manera realmente activa o simplemente para ser escuchada y luego me olvido. Entonces os dejo esa pregunta un poco abierta, empezando por vosotras, porque tiene, digamos, más un componente político-técnico, lo de cómo educar y para qué participar. Laia y Verónica. voy yo, Verónica, ¿Sí? ¿quieres? Por ejemplo. Bueno, Venga. muy brevemente, porque es al hilo de lo que planteas y de lo que estaba diciendo, ¿no? Un poco, para mí es importante entender que a veces las dos maneras de ver la participación son complementarias y no son siempre contradictorias. Yo creo que hay una participación para ajustar
y para hacer mejores las decisiones políticas que ya se han tomado con la legitimidad del poder público que es elegido democráticamente, digamos, y esta participación es necesaria también. Y es si queréis, es una participación de detalle, pero es importantísima para nuestra vida cotidiana, digamos. Y hay otra participación, que es la que supone compartir el poder, y que esta participación también se debe de impulsar. Yo creo que el reglamento de participación de Barcelona, impulsado por el gobierno actual, genera oportunidades. Bueno, de hecho es un reglamento que está anulado por los tribunales ahora mismo, pero genera las dos oportunidades. Genera oportunidades de participar decisiones que toma un poder político de manera monopolística, digamos, pero al mismo tiempo genera espacios de intervención y de repartición de poder a través de las iniciativas ciudadanas y las consultas ciudadanas que son vinculantes, digamos, y es de hecho, los tribunales lo que han hecho es suspender este reglamento por esta subversión del poder. Y quien denuncia es Agbar, por ejemplo, que es la empresa de aguas de Barcelona. O sea, no es menor que sea un reglamento de participación suspendido, porque es mucho menos, digamos, subversiva y mucho menos peligrosa la participación del detalle, digamos, que la subversión del poder. Y estoy de acuerdo que políticamente a veces se detenta un monopolio que se comparte con los poderes económicos muchas veces y en cambio no se comparte con la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias, Laia. Verónica. Sí, bueno, a mí lo de educar a la población es que me suena un docilismo que creo que no es el que corresponde. Bueno, fomentar, ¿no? Es porque en cierto modo la gente dice, ¿cómo yo creo soy que es verdad participar? que la solución siempre, o sea, cuando llegas a esta sensación de que, bueno, hay que mejorar las cosas, la solución siempre, desde luego, es la educación y la cultura y la capacidad crítica de la población. O sea, es la educación de base, no es educar para participar. De hecho, últimamente los procesos con las metodologías estas de los POSIT tan famosos, ¿no? Que, bueno, que pueden tener cosas muy buenas, yo creo que están educando a una especie de protocolos y a una especie de metodologías bastante infantiles y bastante superficiales, y que eso creo, y lo digo como crítica, creo que se está educando en la participación de la manera menos satisfactoria, de verdad. O sea, entonces no creo que haya que educar a la población. Creo que hay que tener una población educada y culta y crítica. No sé, nos educan para votar también, nos educan para muchas cosas, pero entonces, de verdad, creo que los procesos ahora mismo, de hecho, creo que la participación más interesante que está sucediendo, y vuelvo a las redes, está siendo informal y está siendo sin dirección y está siendo muy primaria. Y esa es la que tenemos que entender, gestionar, criticar, purgar, utilizar. Pero bueno, la participación, no tenemos cultura de participación. O sea, nosotros, por ejemplo, muchos de los procesos participativos que hacemos en nuestros proyectos vienen de la experiencia profesional que hemos tenido en la cooperación al desarrollo, donde sí se hace participación como base de cualquier proyecto, de implantación de cualquier cosa. Y es muy divertido, ¿no? Como ves que vas desde Europa a implementar procesos participativos en países cuando nosotros no tenemos la tradición, la cultura, o sea, en toda Latinoamérica tienen mucha más tradición de participación, de colectividad, de hablar en conjunto, de debatir, ¿no? De la que nosotros tenemos. Yo creo que sí que nos falta bagaje, pero sobre todo nos falta educación y crítica, que creo que es la base de resolución de cualquier problema.
Gracias, Verónica. En ese sentido, Fernando y Albert, ¿creéis que también, como en cierto modo ha apuntado Verónica, y esa crítica nos la podríamos llevar a la falta a veces de, o no, de transversalidad a la hora de los procesos de participación con otros colectivos? Porque al final da muchas veces la sensación de que actuamos en el tema de la participación ciudadana y en las formas de escuchar la ciudad o hacer escuchar a los colectivos por parte de los políticos como si fuéramos islas, como si fueran guerrillas diferentes, ¿no? Cada una según sus reglas, ¿no? O realmente hay también un sentido de crítica a la hora de evaluar si participamos de una manera errónea y al final nos convertimos, como en cierto modo ha dicho Laia, casi en coproductores, ¿no? Coproductores del poder político. Fernando y Albert. ¿Quién? Fernando. Bueno, no sé, me has dicho. A ver, sobre el tema de la educación o la forma de participar, pues que habéis sacado muchos temas y tienen, creo, mucho interés. Bueno, no quiero que se me escape, primero que habéis sacado el tema de la ciudad literaria, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso que hablábamos antes de la... de en qué consiste realmente una ciudad. Y eso tiene mucho que ver. En Málaga, por cierto, se está empezando ahora, y ya era hora, porque lo hemos intentado muchas veces, a poner en valor la descripción literaria, la vida literaria de la ciudad, o cómo desde la literatura se ha construido el imaginario de Málaga. Eso se hace en otras ciudades, por ejemplo, yo creo que Dublín es mucho más el 16 de junio que todos los iconos que se le puedan producir a Dublín y que salgan en los suplementos dominicales. Dublín es una entidad sociológica que se reúne para rememorar la cartografía urbana de un personaje literario una vez al año. Eso une más y describe más a una ciudad que cualquier edificio que se pueda producir. En ese mismo sentido, que retomo con lo que decía antes del tema de la aportación de la sociología o el arte o la psicología urbana. O sea, las derivas surrealistas o las derivas situacionistas de los años 20, de los años 60, hacen más ciudad que toda la producción del movimiento internacional arquitectónico de mediados del siglo, pero de lejos, vamos, porque hace ciudadanía, construye ciudadanía, y eso enlazaría con lo que comentabais del tema que era bastante crítica, Verónica, creo con razón, porque yo creo que la cuestión que se expresa muchas veces así de la educación de la ciudadanía, de la transferencia de saberes, desde una posición de privilegio, yo creo que tiene más que ver, por un lado, con una autopoiesis, con una construcción colectiva, somos todos parte del mismo grupo. Y esto también lo decía Boatier, por cierto, que decía, él lo achacaba a Dios, ¿no? Que decía que Dios nos hace a todos distintos precisamente para que tengamos que unirnos para conseguir cosas en común y mejorarnos unos a otros. Pues esa construcción colectiva es la que realmente es una educación. No se trata solo de que desde nuestra posición de técnicos influyamos y dirijamos, encaucemos la participación, sino que es una construcción colectiva donde los técnicos, y eso es una cosa que nos cuesta mucho, compartir los saberes, porque hay también un componente económico que no hemos sabido resolver y no es sostenible esa idea de que tengamos que estar todo el día aportando, pero desde lo precario. Entonces, esa autopoiesis es la forma de educarnos todos a la vez. Y tiene también que ver con aquello que decía Paulo Freire de la naturaleza política de la educación. La educación como la educación bancaria de colocar un saber dentro de un grupo no basta. Hay que enseñarle a que se eduque. Y lo que comentabais de las dos maneras de participar, hombre, yo creo que eso también lo decía Chomsky cuando hablaba de la responsabilidad de los intelectuales, que tendríamos que aplicárnoslo desde la arquitectura. Es decir, nosotros tenemos una posición de se ha depositado en nosotros un saber y tenemos que compartirlo. Y nuestra crítica, ya se decía en los años 60, puede ser de dos tipos. La crítica que no va al fondo del asunto, que es meramente formal, que entonces se distinguían los críticos entre halcones y palomas, o la crítica que va al fondo, que va a si es legítima o no una acción política, que esa es la que se rechaza, por supuesto. Que esa se definía entonces, bueno, alrededor del tema de la guerra de Vietnam y tal, se definía como aquel que iba al fondo y que ponía en cuestión si Estados Unidos tenía derecho, tenía legitimidad para esa acción política de dominio global,
lo clasificaban como salvajes entre bastidores y antiamericanos. Esto en Málaga no sonará mucho, esto de que uno ponga en cuestión si el ayuntamiento o el alcalde tiene derecho a hacer ciertas cosas y que inmediatamente le cuelguen el San Benito de antimalagueño, pues bueno, tiene mucho que ver con aquello, ¿no? Entonces, yo creo que la crítica fundamental, el disenso, la participación, tiene que ser a la legitimidad de la acción política, de política urbana en cualquiera de las escalas. Y como parte de esa crítica de fondo, pues evidentemente habrá veces que se comparta en gran manera el fondo del asunto y sea legítimo y haya un consenso urbano, y entonces la participación sí podrá encajar en esa pequeña gatera de las alegaciones formales, de cuestiones, no sé, de presupuesto, de procedimiento urbanístico, etcétera. Pero la crítica y la participación, si no es completa, es una parodia de participación. Y lo dejo ahí. Perfecto, muy bien. Gracias, Fernando. Albert. Sí, creo que han salido dos palabras clave, ¿no? Consenso y disenso. Una participación que solo atiende al consenso no es tal participación. Nosotros sabemos, lo sabemos desde el 15M y lo sabemos desde antes, que la representación sola no es suficiente, necesita de otras partes. Podría ser la democracia deliberativa o la democracia directa, pero también sabemos que la democracia directa, donde el ciudadano solo responde a una pregunta que le viene dada, tampoco es una participación como tal, ¿no? Entonces, precisamente, recogiendo el guante de lo que hace o no hace a la creación, la literatura, el teatro, qué sé yo, lo que hace es precisamente atender al disenso, no al consenso. A Benedetti le encantaba explicar aquel graffiti que vio y que le impactó enormemente, que es una vez que teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, ¿no? Pues yo creo que los deberes que debemos hacernos es cambiar las preguntas, atender al disenso. De hecho, uno cuando estudia dramaturgia, uno cuando estudia literatura, lo primero que tiene que estudiar es el personaje, pero sobre todo el conflicto. Y una participación que esconda el conflicto es una participación que es desnuda. Ahora bien, yo creo que el desafío y el que seguro que no hay una respuesta inmediata es dónde, de alguna manera, convocar el conflicto, escuchar esas preguntas que no nos habíamos hecho, que a veces tiene una dimensión de profundidad, ¿sí? Tiene una dimensión de ir a raíces y por lo tanto son preguntas radicales, pero otras veces no es una dimensión de profundidad, sino que es de perspectiva, es de cambiar el foco. Solo con un cambio de foco, sin ir a una profundidad en ese sentido, sin sumergirnos en las profundidades, esa pregunta ya está tendiendo al conflicto. Y hay una palabra para acabar que a mí me interesa especialmente en castellano, que es el asombro, ¿no? Y yo creo que una participación no es tal participación y una creación literaria no es tal si no atiende a sus sombras. Una ciudad tiene sombras y una ciudad cuando mira sus sombras se está asombrando de sí misma. Esa capacidad de una mirada atenta, despierta, que atienda a la representación, pero también a la democracia directa y también a la deliberativa, se va a asombrarse a sí misma constantemente. Y esta, yo creo que es la capacidad de una participación que sobre todo no sea autoindulgente consigo misma, ¿no? Autocomplaciente, ¿no? Cuando se dice democracia plena, yo siempre me imagino un señor llenísimo, ¿no? Que está lleno de sí mismo, ¿no? Eso es lo que tendríamos que combatir. Una democracia que nunca se supiera plena, porque no puede estar plena. Somos nosotros los que llenamos los significantes vacíos en cada momento y en cada contradicción también. Oye, muchas gracias, Alberto. En cierto modo ha recogido un poco la pregunta, o más que la pregunta, la afirmación amarga de Walter Benjamin cuando dijo que el flanel, el ciudadano, estaba perdiendo su capacidad de asombro frente a la ciudad, ¿no? Lógicamente. Nos queda muy poco tiempo para terminar, así que voy a formular una pregunta común para que intervengáis todos brevemente. De nuevo, un poco pregunta horquilla, pregunta doble. Después de la pandemia que estamos viviendo, quizás la participación ciudadana en el nuevo modelo de ciudad post-COVID sería primordial, más primordial que en otros momentos determinados, ¿no? Quizás no sabemos. ¿Cómo conseguiríamos lograr ese equilibrio tan necesario con el epígrafe de la mesa entre los técnicos, los políticos
y la ciudadanía, la participación ciudadana, para conseguir ese nuevo modelo de ciudad y que sea una ciudad donde todos veamos la misma ciudad y dejemos de ver sillas donde hay elefantes donde hay sillas, y en el caso de Málaga, José Manuel y Fernando, jirafas con el rascacielos. Laia, empezamos por ti y vamos como antes, haciendo brevemente para que nos dé tiempo a que intervengáis todos, como cierre. Yo creo que es complicado porque, o sea, yo creo que es muy interesante la idea del disenso y del asombro. Para mí es muy importante entender que a mí la participación, digamos, que me motiva es aquella donde las cartas están sobre la mesa, digamos, y se puede discutir sobre ellas. Dicho esto, alguien debe de tomar la última decisión y en el disenso a veces no hay acuerdo. Y entonces la decisión, había una pregunta en el chat que decía, pero es que un proceso no vinculante de participación no es participación, ¿vale? Pero ¿qué decisión tomamos si no estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Y entonces esto es lo más complicado, yo creo. Alguien tiene que tomar una decisión o bien vamos a encontrar un encaje consensual, digamos, frágil y a veces muy conservador, ¿vale? Y a veces temporal también, ¿no? Se puede romper en cualquier momento, ¿no? También, pero no sé, no tengo la respuesta a cómo resolver eso, ¿eh? Bien, Verónica. Sí, bueno, yo creo que lo que la pandemia nos ha enseñado y nos ha puesto es en un lugar de mucha incertidumbre, ¿no? Donde creo que es verdad que necesitamos todo el tiempo tomar decisiones, ¿no? Acordar entre los diferentes estamentos, no solo los político, técnico y ciudadano, ¿no? También el empresarial, también el tal, o sea, hay como muchas esferas que se están superponiendo. Y yo creo que una cosa que ha ayudado y que hemos experimentado es los protocolos masivos, ¿no? De la población, o sea, la globalidad. Yo creo que hemos hecho cosas muy interesantes de muchas escalas que antes no se habían hecho, que ha implicado la participación de todos los estamentos, donde hemos visto también los problemas de descoordinación que todavía tenemos, ¿no? Ha sido como un buen simulacro en el que hemos aprendido mucho y hemos fallado mucho. Y yo creo que la participación tiene que pasar necesariamente por no buscar la solución final única, buena, sino estar más abiertos a la prueba y el error, ¿no? A redefinir, más que a la crítica de lo que está mal, ¿no? A ser capaces de adaptarnos y de ir corrigiendo como población, ¿no? Y yo creo que es un aprendizaje muy bueno que hemos sacado de este año y que creo que es un camino a seguir para tomar decisiones. No tener miedo a las malas decisiones y aceptar que quien toma las decisiones a veces se equivoca y hay que rectificar y tener esa flexibilidad. Muy bien, Verónica, como la vida misma, en cierto modo, ¿no? La vida es eso. José Manuel. Yo creo que la gran enseñanza de la ciudad post-COVID va a ser la necesidad absoluta de que las ciudades de tipo medio y grande sean policéntricas. Esto es una primacía de la vida de barrio que hará posible una real participación de manera mucho más efectiva y mucho más aprehendida con H por los ciudadanos. Porque en una ciudad muy grande todo se pierde. El ciudadano ya no tiene capacidad de visión ni de toma de decisiones. En los barrios sí. Pondré el ejemplo de Málaga, que ha ocurrido una cosa muy curiosa. Desde el punto de vista incluso económico, los barrios han tenido un mejor pasar, están saliendo mejor de la situación tan crítica como la que hemos vivido y seguimos viviendo que lo que ha sido el centro. Eso habla para mí muy a favor de la ciudad policéntrica, que nos va a permitir volver al tipo de vida de ciudad mediterránea, es decir, una ciudad a la medida de nuestros pasos. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Fernando. Sí. Bueno, no sé. Yo creo que lo que hace realmente
Primero creo que estamos empezando a plantearlo de una manera un poco disruptiva, el tema de ya un poco recurrente, el tema de la era post-COVID, y yo creo que no es tanto una era post-COVID, sino que el COVID es la confirmación de lo que ya veníamos alertando hace 50 años, que el desarrollo permanente y el crecimiento permanente no es sostenible y que hoy es el COVID, pero mañana será otra cosa y mañana será otra crisis y fue la del petróleo y son las crisis inmobiliarias cíclicas. Es decir, yo creo que hombre, evidentemente ha sido mucho más pronunciada, pero en realidad no es más que otro episodio desde la caída, digamos, del dogma del crecimiento permanente de mediados del siglo XX, que ya cayó. El tema de la ciudad policéntrica, que evidentemente resiste mejor, claro, es que en el caso concreto de Málaga, esa ciudad policéntrica está en el plan del 83. Lo que tendría, y bueno, en el plan del 83 y en cualquier plan europeo y norteamericano, bueno, norteamericano con salvedades, de esa época. Lo que tendremos que preguntarnos es cómo después de 40 años no hemos conseguido implantar ese modelo, porque seguimos explotando la centralidad y la plusvalía sobre cualquier otra consideración sociológica. De hecho, el caso de Barcelona, antes del COVID, me parece indicativo. Y con referencia al tema del rascacielos desarrollista del puerto de Málaga, que evidentemente nunca se va a construir. El Hotel Vela, que se construyó por procedimientos torticeros, alegales, en contra de la ciudad, que se manifestó clarísimamente en contra, que lo llevó a los tribunales, que sigue siendo, hasta donde yo sé, a esta fecha, ilegal e ilegítimo, hoy no se construiría y los informes y las valoraciones del Ayuntamiento de Barcelona sobre el resto de protuberancias o apropiaciones que quiere seguir haciendo ese complejo con el Museo Hermitage, etcétera, esos informes, esas valoraciones ambientales, sociológicas, urbanísticas, son modelo para nosotros. Es decir, la pregunta es no hacia qué policentrismo vamos a avanzar ahora que se ha demostrado, sino que llevamos 50 años avisando de esto, no se ha hecho y ahora en algunas partes pues sufren más las consecuencias. Yo creo que el camino está marcado hace mucho tiempo, es la ciudad de los cuidados, la ciudad policéntrica, equilibrada, con una buena relación con el medio ambiente, pero sobre todo que tiene un socioecosistema fuerte, bien conectado en toda la ciudad de manera igual. Málaga es un ejemplo de esa desigualdad. En Málaga hay un distrito con el doble de renta del resto de la ciudad y que además su voto político domina el resto de la ciudad. El 26% del electorado en Málaga vota, pone en manos la carta blanca al alcalde y el alcalde llega con un rascacielos y el resto de la ciudad tiene que refugiarse en su condición de espectadora. Eso, si esa entidad sociológica tuviera ese equilibrio razonable, la ciudad que produciría sería la ciudad policéntrica. A eso es lo que venimos aspirando en los últimos 50 años. Bueno, a ver si somos capaces de conseguirlo. A ver, confiemos y muchas gracias, Fernando. Albert. Sí, muy brevemente, 3 cosas. Yo creo que atendiendo a tu pregunta, lo primero que podríamos hacer es no tratar a los técnicos como tecnócratas, ¿no? Muchas veces cuando decimos que no queremos ser tratados como robots a través de los algoritmos, lo primero que deberíamos hacer, creo, es no comportarnos como robots, ¿no? Eso quiere decir no tratar a los técnicos como tecnócratas y no tratar a los ciudadanos como votantes, o sea, como consumidores de partidos políticos, ¿no? Yo decía antes que era importantísimo para mí crear las nuevas preguntas, estar atentos al disenso. Cuando tú construyes una obra de teatro, y esto lo sabe bien Guillermo, una novela, tienes que en la parte central poner todo el foco en el conflicto, pero todo eso al final tiene una dirección muy clara, que es el clímax y finalmente la resolución. Yo creo que el desafío es cómo creamos los escenarios para que haya espacio para una democracia representativa, para una democracia directa y para una democracia atenta a la deliberación. Y ya para acabar, un gran lector de la servidumbre voluntaria, que era Albert Camus, decía en El hombre rebelde, en las primeras palabras del hombre rebelde, en la primera línea, dice, ¿qué es un hombre rebelde?, se pregunta, ¿no? Es un hombre que dice que no. Pero hemos olvidado todos la siguiente parte de esa frase. Dice,
que ese no nunca sea una renuncia. Yo creo que la crítica ha de ser una crítica que diga así no, pero eso no quiere decir que renuncie a la participación. Muy bien, muchísimas gracias, Albert. La verdad es que yo seguiría asombrándome mucho más rato de vuestros conocimientos, de vuestra sensibilidad y de vuestra manera de haber respondido, ¿no? A este debate que realmente se ha hecho corto, al menos a mí, estoy seguro que a las personas que nos hayan seguido y a las que puedan verlo luego en diferido. Agradeceros, como no, la participación activa que habéis tenido, a Lomau por fomentar este tipo de mesa, invitaros a que el día 29, cuando hablemos sobre ciudad local frente a ciudad globalizada, si queréis participar como espectadores y personas activas, estáis invitados a ello. Y quizás, como bien había dicho José Manuel Cabra de Luna, con lo de que le faltaba literatura a la ciudad, quizás terminar uniendo un poco todo lo que habéis dicho, concluyendo que una ciudad es un mapa de ideales, de sentimientos, de ficciones, de construcciones colectivas, y la X de ese mapa no puede ser otra más que la democracia participativa. Laia, muchísimas gracias. Verónica, muchas gracias. Albert, muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias. Querido José Manuel, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que nos han seguido al otro lado de la ciudad telemática del debate en la red. Gracias y buenas noches.